La arrojaron al pozo del dragón como castigo. Los dragones la convirtieron en su princesa. Antes de sumergirnos en esta historia, dejen un rápido saludo en los comentarios y díganme desde dónde están viendo. Realmente ayuda a apoyar el canal. En los pasillos de Greystone del complejo penitenciario del Imperio Vidiano, una joven llamada Maya Foster estaba de pie con las muñecas encadenadas, esperando una sentencia que sabía que sería severa. Había cometido el crimen impensable de negarse a casarse con el sobrino del emperador. Un hombre brutal conocido por su crueldad con sirvientes y prisioneros por igual. Las enormes puertas del pozo del dragón se alzaban ante ella. Su antiguo metal marcado por garras y fuego. Cada rasguño contaba una historia de violencia, de criaturas enloquecidas por el cautiverio y el dolor. Los dragones no eran nativos de la tierra. Fueron traídos al planeta por los conquistadores vidianos hace 3 generaciones como instrumentos de terror y control. Estas criaturas, cada una del tamaño de un transporte de carga y con un peso de más de 100 toneladas, habían sido diseñadas genéticamente para ser agresivas, territoriales y completamente salvajes. Su ADN había sido retorcido y manipulado en laboratorios. Sus instintos naturales pervertidos para servir a las necesidades del imperio. Arrojar criminales al pozo del dragón era el método favorito del imperio de ejecución pública. Era espectáculo y disuasión combinados. Un recordatorio para todos los pueblos conquistados de lo que le sucedía a quienes desafiaban la autoridad vidiana. Nadie había sobrevivido nunca más de 30 segundos. Los libros de registro mantenidos por el imperio documentaban más de 2.000 ejecuciones solo en este pozo, que abarcaban 20 años de uso. Mia no era una guerrera. Nunca había empuñado un arma en su vida, nunca se había entrenado en combate o habilidades de supervivencia. Era lingüista, una mujer que había pasado toda su vida estudiando patrones de comunicación entre especies. Su madre también había sido lingüista, antes de la conquista, enseñando en una universidad que ya no existía. Maya había heredado de su madre el amor por el lenguaje, su fascinación por cómo los diferentes seres estructuraban el pensamiento y el significado. Antes de su arresto, trabajaba en los archivos inferiores, un vasto complejo subterráneo donde los vidianos almacenaban artefactos y documentos confiscados durante su conquista de la tierra. Pasaba sus días traduciendo antiguos textos humanos, desde escrituras religiosas hasta artículos científicos y poemarios. El trabajo era tedioso y las condiciones, precarias. Pero Maya había encontrado consuelo en las palabras de personas fallecidas hacía mucho tiempo, en la prueba de que la cultura y el pensamiento humanos alguna vez florecieron libremente. Su crimen no fue violencia ni robo. No había saboteado equipo, ni atacado soldados, ni robado recursos. Fue simplemente decir no, una palabra, pronunciada con claridad y firmeza al sobrino del emperador cuando éste le exigió que se convirtiera en su esposa. Esa única sílaba de desafío selló su destino. Los guardias la empujaron hacia adelante. Las enormes puertas se abrieron con un crujido, revelando una vasta arena circular excavada en la roca. El suelo estaba negro y quemado, cubierto de huesos despojados por carroñeros. En lo alto, las plataformas de observación albergaban a cientos de espectadores, tanto nobles vidianos como humanos conquistados obligados a observar. El imperio quería que todos vieran lo que les sucedía a quienes los desafiaban. 3 dragones ocupaban diferentes rincones del foso. El primero era rojo carmesí con escamas como rubíes pulidos, cada escama del tamaño de un plato y reluciendo con un fuego interior. De sus fosas nasales salía vapor con cada respiración, y sus ojos eran dorados con ranuras verticales por pupilas. El segundo era negro medianoche. Sus escamas absorbían la luz como un vacío, sus ojos brillaban como brasas en la penumbra. Era el más grande de los 3, con cicatrices en las alas que sugerían que había luchado y sobrevivido a muchas batallas. El tercero era plateado con toques de azul, más pequeño que los demás, pero no menos amenazante. Sus escamas tenían una cualidad iridiscente, cambiando de color al moverse,
y sus ojos eran de un violeta inusual que parecía brillar con inteligencia. Los tres giraron sus enormes cabezas hacia Maya mientras ésta entraba a trompicones en la arena, con la atención fija en ella con una mirada depredadora. La multitud rugía de anticipación. Maya oía voces individuales que gritaban insultos y pronosticaban lo rápido que moriría. Algunos hacían apuestas. Veía a nobles vidianos en las primeras filas, vestidos con ropas elaboradas, considerando su ejecución como un entretenimiento. También había humanos entre la multitud, obligados a observar, con rostros que reflejaban una mezcla de lástima y alivio al no ser ellos los que estaban abajo en el foso. Las puertas se cerraron de golpe tras ella con un estruendo como un trueno, metal contra metal, definitivo y absoluto. Maya se quedó paralizada, respirando entrecortadamente. La arena parecía enorme desde el suelo. Los muros se extendían 9 metros hasta las plataformas de observación. El suelo estaba cubierto de huesos, algunos humanos, otros animales, todos despojados por carroñeros. Manchas oscuras marcaban la tierra quemada donde el fuego del dragón había incinerado carne y hueso. Iba a morir allí, destrozada por criaturas diseñadas para matar, y no podía hacer nada para evitarlo. El dragón rojo se movió primero, bajando la cabeza y abriendo las fauces para revelar hileras de dientes como dagas curvas, cada una más larga que el antebrazo de Ma. Un aliento caliente la inundó, con olor a azufre y carne carbonizada. Emitió un gruñido bajo que hizo temblar el suelo bajo sus pies, haciendo que los huesos resonaran y se levantara polvo. Maya sabía que tenía segundos como máximo. Podía correr, ¿pero a dónde? Los muros eran demasiado altos para escalarlos. Podía gritar pidiendo clemencia, pero el imperio no mostró ninguna. Hizo lo único que se le ocurrió, lo único que su entrenamiento e instintos le decían que podría funcionar. No habló en la lengua común del imperio ni en su inglés nativo. Habló con los patrones armónicos que había descubierto enterrados en los archivos más antiguos. Sonidos que precedieron a la civilización humana en la Tierra por miles de años. Eran patrones que había encontrado repetidos en múltiples textos alienígenas. Fragmentos recuperados de ruinas en docenas de planetas que los vidianos habían conquistado. Los patrones parecían aleatorios al principio, pero Maya había pasado años analizándolos, comparando distribuciones de frecuencia y relaciones tonales. Había desarrollado una teoría, una que nunca había podido comprobar. Estos patrones representaban un saludo universal, una forma de comunicación tan fundamental que podría trascender las fronteras de las especies. Ahora no tenía nada que perder. Reprodujo los sonidos con la mayor precisión posible, dejando que su voz subiera y bajara en la compleja secuencia armónica, añadiendo chasquidos con la lengua y trinos que salían de lo más profundo de su garganta. El efecto fue instantáneo y profundo. El dragón rojo se quedó paralizado a medio paso, con su enorme pata aún levantada, los ojos abiertos para mostrar más del iris dorado, la cabeza ladeada en un gesto que parecía casi curioso, casi inquisitivo. El dragón negro, que había estado dando vueltas a su alrededor para flanquearla, se detuvo bruscamente y se sentó sobre sus patas traseras. El plateado emitió un sonido como un carillón musical, agudo y claro, que resonó en las paredes de la arena. La multitud guardó silencio, confundida por el comportamiento del dragón. Esto nunca había sucedido antes. Los dragones mataban. No se detenían. No dudaron. Ciertamente no parecían estar escuchando. Maya siguió hablando, tejiendo los patrones armónicos en secuencias más largas. Su entrenamiento lingüístico tomó el control, su mente analizando y adaptándose en tiempo real. Añadió elementos que, según estudios de comunicación entre especies, teorizaba que podrían transmitir una intención pacífica. Frecuencias más bajas para la calma, tonos ascendentes para la apertura, repetición para el énfasis. Iba improvisando sobre la marcha, basándose en la teoría y el instinto, pero algo funcionaba. Los dragones no atacaban. El dragón rojo se recostó sobre sus encorvadas,
acomodando su enorme peso con una gracia que parecía imposible para algo tan grande. Emitió un sonido, y el cerebro lingüístico de Maya se puso a toda marcha analizando la estructura. No era un rugido aleatorio. Era lenguaje, un lenguaje complejo, con múltiples capas, hermoso. El sonido tenía al menos 5 componentes armónicos distintos, entrelazados en un patrón que transmitía no solo significado, sino también emoción y contexto. Era más sofisticado que cualquier idioma humano que hubiera estudiado, más intrincado que el texto alienígena más complejo que hubiera traducido. Ella respondió, imitando los patrones tonales y añadiendo sus propias variaciones, intentando transmitir comprensión e intención amistosa. El dragón respondió de nuevo, esta vez con más animación, moviendo la cabeza al ritmo de los sonidos y agitando la cola con lo que podría haber sido excitación. En cuestión de minutos, se enfrascaron en lo que solo podría describirse como una conversación. Al principio, fue vacilante y llena de malentendidos. Maya emitía un sonido que ella creía que significaba un saludo, y el dragón inclinaba la cabeza confundido antes de responder con una corrección. Pero estaba aprendiendo a un ritmo increíble. Su mente catalogaba patrones y construía una gramática funcional en tiempo real. La multitud de arriba quedó en completo silencio. Llamaron a los guardias. Convocaron a los científicos. El propio emperador fue notificado de que algo sin precedentes estaba sucediendo en el foso de ejecución. Esto nunca había sucedido antes. Esto no podía estar sucediendo. Pero estaba sucediendo. Maya aprendió rápidamente que estos dragones no eran bestias sin mente creadas en un laboratorio. Eran prisioneros, sacados de su mundo natal como huevos y criados en cautiverio, entrenados a través del dolor y el hambre para ser máquinas de matar. Se llamaban a sí mismos draconianos, una palabra que se traducía aproximadamente como gente del fuego sagrado. El nombre del dragón rojo era Piros, que significaba llama eterna. El dragón negro era Nyx, que significa cielo nocturno. El plateado era celeste, que se traducía como luz de estrellas. Los héroes le contaron su historia a través de una mezcla de sonidos, lenguaje corporal y lo que Maya solo podía describir como impresiones telepáticas. Las imágenes llegaron a su mente de forma espontánea, vívidas y claras, como si estuviera experimentando recuerdos que no eran suyos. Vio un mundo de montañas flotantes y cuevas de cristal, de vastas bibliotecas talladas en piedra viva, de ciudades dragón que eran tanto obras de arte como viviendas. Vio el día en que llegaron los vidianos, sus naves de guerra bloqueando el sol, sus armas destrozando las defensas draconianas como si no fueran nada. Vio cómo robaban huevos de las zonas de anidación, separados de sus padres que gritaban de angustia. Vio crías criadas en aislamiento, sometidas a condicionamiento de dolor, a las que se les enseñaba que la obediencia era la única forma de evitar el sufrimiento. Los héroes le contaron su historia mediante una mezcla de sonidos, lenguaje corporal y lo que Maya solo pudo describir como impresiones telepáticas. El imperio vidiano había conquistado el mundo natal de los draconianos hacía 200 años, robando huevos y criando a las crías como armas. Los dragones recordaban su mundo, sus familias, su libertad. Pero habían sido condicionados desde su nacimiento para obedecer las órdenes vidianas. Sus mentes estaban encadenadas por implantes neuronales que les infligían dolor cuando se resistían. El corazón de Mia se rompió por ellos. Allí estaba, frente a la muerte, y solo podía pensar en la injusticia que estos magníficos seres habían sufrido. Les preguntó por qué habían matado a todos los demás prisioneros. Los héroes respondieron con imágenes y sonidos que Maya interpretó, ya que no tenían otra opción. Los implantes neuronales los obligaron a atacar. Resistirse significaba una agonía indescriptible. Pero algo era diferente en Maya. Los patrones armónicos que usaba parecían resonar con algo profundo en la conciencia del dragón. Algo que los implantes no podían tocar. No anulaba el control. Llegaba a la parte de ellos que aún era libre. Pasaron los días.
Las autoridades vidianas no sabían qué hacer con una prisionera que se negaba a morir. Dejaron de enviarle comida a Maya, asumiendo que los dragones la devorarían de hambre. En cambio, los héroes le trajeron restos carbonizados del ganado que ocasionalmente arrojaban al pozo para que los dragones los comieran. Celeste usaba su aliento, que podía calentarse o enfriarse a voluntad, para calentarse durante las noches frías. NYX vigilaba mientras Ma dormía, protegiéndola de los pequeños carroñeros que a veces entraban en el pozo. Ma pasaba cada hora de vigilia aprendiendo su idioma y enseñándoles más del suyo. Aprendió que los dragones tenían una memoria idética para los patrones de sonido y podían reproducir cualquier sonido que oyeran con perfecta precisión. Les enseñó inglés y ellos le enseñaron toda la complejidad del draconiano, un idioma que podía transmitir emociones, recuerdos y conceptos abstractos mediante sutiles variaciones de tono y armónicos. También aprendió algo más, algo que lo cambiaría todo. Los implantes neuronales tenían una debilidad. Estaban diseñados para infligir dolor cuando la agresividad de un dragón descendía por debajo de cierto umbral o cuando rechazaban una orden directa. Los implantes medían la agresión mediante una combinación de niveles de neurotransmisores, actividad eléctrica en regiones cerebrales específicas y marcadores hormonales. Sin embargo, no podían distinguir entre diferentes tipos de actividad neuronal con precisión perfecta. Eran sofisticados, pero no infalibles. Si un dragón sentía una emoción intensa, en particular emociones como la alegría, la curiosidad o el afecto, las lecturas se parecían lo suficiente a la agresión como para que los implantes permanecieran inactivos. Todos los estados de alta excitación producían marcadores biológicos similares. Los implantes podían detectar cuando un dragón estaba excitado, pero no siempre podían determinar el motivo. Maya se dio cuenta de que podía liberarlos, no rompiendo los implantes, lo que los mataría instantáneamente mediante mecanismos de seguridad, sino enseñándoles a sentir cosas que el imperio había intentado eliminar de ellos. Podía enseñarles a generar los patrones neuronales asociados con las emociones positivas, creando suficiente actividad para enmascarar la ausencia de verdadera agresión. Requeriría constancia, práctica y tiempo, pero era posible. Comenzó lo que en privado llamaba sesiones de terapia, aunque el término le parecía inadecuado para lo que realmente estaba sucediendo. Compartió historias de la Tierra antes de la conquista, pintando imágenes con palabras de océanos que se extendían hasta el horizonte, de montañas que perforaban las nubes, de ciudades construidas por humanos libres de crear y soñar. Describió la música y el arte, la forma en que los humanos usaban el sonido y el color para expresar emociones demasiado complejas para expresarlas solo con palabras. Les habló de la resiliencia humana, de cómo su pueblo había sobrevivido a la esclavitud, la opresión, el genocidio e innumerables intentos de extinción a lo largo de la historia. Los humanos se habían enfrentado a la extinción docenas de veces y siempre habían encontrado la manera de continuar, adaptarse, reconstruirse. Heroes estaba fascinado por la música humana. Nunca había escuchado nada igual. La música draconiana era compleja y hermosa, pero fundamentalmente diferente de las melodías humanas. Las canciones de los dragones eran tapices armónicos, múltiples voces que se entrelazaban en patrones que podían durar horas, contando historias a través del sonido puro. La música humana era diferente, con un ritmo y una melodía que se construían y resolvían de maneras que creaban respuestas emocionales. Maya cantaba durante horas, enseñándole canciones de todas las culturas que conocía. Canciones populares de la antigua Inglaterra, cantos tribales de África, himnos de diversas religiones, canciones pop que le encantaban de niña. Los héroes armonizaban con ella. Su voz potente creaba notas graves que hacían resonar la arena como una catedral. Aprendió a apreciar cómo los humanos usaban la música no solo como comunicación, sino como expresión emocional y vínculo social. El acto de cantar juntos, de crear algo hermoso a partir de nada más que aliento e intención, lo conmovió profundamente. A Nyx le encantaban las historias de valentía humana, en particular las de guerreros y revolucionarios.
Maya le habló de Espartaco, el gladiador que lideró una revuelta de esclavos contra el Imperio Romano. Le habló de Harriet Tubman, quien escapó de la esclavitud y luego regresó una y otra vez para liberar a otros, arriesgando su vida decenas de veces. Le habló de los innumerables humanos anónimos que se habían alzado contra la injusticia a lo largo de la historia, sabiendo que probablemente morirían, pero eligiendo actuar de todos modos. A NYX le conmovían especialmente las historias de soldados que habían rechazado órdenes injustas, que habían elegido la conciencia por encima de la obediencia, incluso cuando esto significaba la ejecución. Estas historias resonaban con su propia lucha contra los implantes neuronales. Su constante batalla interna entre lo que le ordenaban hacer y lo que sabía que era correcto. Maya percibía un cambio en él. Una creciente sensación de que la resistencia era posible, de que elegir de forma diferente no era solo una fantasía, sino algo que los humanos habían hecho a lo largo de su historia. Celeste se sentía atraída por la ciencia y la filosofía, y se planteaba un sinfín de preguntas sobre matemáticas, física y la naturaleza de la conciencia. Quería comprender cómo funcionaba el universo, por qué las cosas eran como eran. Maya compartió todo lo que sabía sobre los logros científicos humanos, desde la filosofía griega antigua hasta la mecánica cuántica moderna. Explicó cómo los humanos habían pasado de creer que la Tierra era plana a comprender el cosmos, de pensar que las enfermedades eran causadas por espíritus malignos a desarrollar la teoría de los gérmenes y la medicina. Habló del método científico, el proceso de plantear preguntas, formular hipótesis, comprobarlas y refinar la comprensión. Celeste estaba asombrada por cómo los humanos abordaban el conocimiento, la forma sistemática pero creativa en que exploraban el universo. La ciencia draconiana era avanzada, pero su enfoque era fundamentalmente diferente. Los dragones poseían habilidades naturales que los humanos tuvieron que desarrollar tecnología para replicar. Podían volar sin máquinas, generar fuego sin herramientas, comunicarse telepáticamente sin dispositivos. La ciencia humana nació de la limitación, de la necesidad de superar lo que la naturaleza no les había proporcionado. Y en esa limitación, Celeste vio una especie de fuerza. Los humanos debían pensar creativamente, construir herramientas y sistemas, trabajar juntos para lograr lo que un solo dragón podría hacer de forma natural. Y esa resolución colaborativa de problemas había llevado a descubrimientos que incluso la civilización draconiana más avanzada había pasado por alto. Pasaron los meses. Las autoridades vidianas lo permitieron porque ver a un humano conviviendo pacíficamente con dragones se había convertido en una atracción extraña. La gente pagaba para ver a Maya y sus compañeros. El imperio se lucraba con su supervivencia. Así que lo dejaron continuar. Pero Maya tenía un plan. No solo les estaba enseñando a los dragones su lengua y cultura. Les estaba enseñando a tener esperanza. Y la esperanza era el arma más peligrosa de todas. Una noche, bajo la luz de 2 lunas que se cernían sobre la arena, Maya les habló de la resistencia humana clandestina. Había formado parte de ella antes de su arresto. La resistencia tenía gente por todas partes, incluso en las profundidades de la estructura militar del imperio. Explicó que si lograban escapar, si lograban llegar hasta la resistencia, habría ingenieros humanos capaces de extraer los implantes de forma segura. Los héroes le hicieron la pregunta que tanto temía. ¿Por qué debían confiar en los humanos? Los humanos habían trabajado para los vidianos. Los habían protegido, los habían privado de comida, los habían obligado a luchar por diversión. ¿Por qué eran los humanos diferentes de sus opresores vidianos? Maya guardó silencio un largo rato. Entonces dijo una verdad que nunca antes había articulado del todo. Los humanos no eran inherentemente buenos. Eran capaces de una maldad terrible, como cualquier especie. Pero los humanos también eran capaces de cambiar, de crecer, de elegir ser mejores de lo que habían sido. Había decidido decirle que no al sobrino del emperador, sabiendo que le costaría todo porque creía que algunas cosas merecían la pena morir. Los humanos de la resistencia habían tomado la misma decisión.
Luchaban no porque tuvieran la victoria garantizada, sino porque luchar era lo correcto. Les dijo que la mayor fortaleza de la humanidad no era el poder físico ni la tecnología avanzada. Era la obstinada negativa a aceptar que la fuerza hacía la justicia. Era la capacidad de observar un sistema injusto y decir no incluso cuando decir no parecía suicida. Era la capacidad de mostrar empatía incluso a quienes no se parecían en nada a ellos. Ver a la persona o al dragón bajo la superficie. Los héroes emitían un sonido que Maya había aprendido que significaba acuerdo mezclado con determinación. NYX y Celeste se unieron para crear una armonía a 3 voces que hizo vibrar los barrotes de las plataformas de observación. Intentarían escapar. Confiarían en ella. El plan era audaz y aterrador en su simplicidad. La arena tenía una debilidad, una vulnerabilidad en su diseño, por lo demás impenetrable. Cada mes, las puertas se abrían para permitir que los equipos de mantenimiento retiraran huesos y escombros. Era el único momento en que el foso se conectaba con el mundo exterior a través de un pasaje lo suficientemente grande como para que los dragones pasaran. Las puertas eran enormes, reforzadas con aleaciones diseñadas para soportar la fuerza de un dragón. Los ingenieros habían calculado la fuerza máxima que un solo dragón podía generar y construyeron las puertas para resistir 10 veces esa cantidad. Pero no estaban diseñadas para soportar a 3 dragones trabajando en perfecta coordinación, aplicando fuerza en ángulos calculados con precisión y en un momento preciso. Nadie había imaginado jamás que los dragones pudieran cooperar a ese nivel. Todo el sistema de control del imperio se basaba en mantener a los dragones aislados y competitivos. Maya usó sus habilidades lingüísticas para entrenarlos en técnicas de coordinación. Les enseñó a contar al unísono para sincronizar sus movimientos con vocalizaciones rítmicas. Analizó la estructura de la puerta durante el mantenimiento mensual, detectando los puntos débiles donde el metal era más delgado o donde las juntas creaban vulnerabilidades. Creó un plan detallado que dividía la huida en pasos específicos que cada dragón debía ejecutar con precisión. Practicaron los movimientos dentro del foso lentamente al principio, luego más rápido, desarrollando memoria muscular. Los héroes golpeaban desde la izquierda en un ángulo de 45 grados. Los Knicks golpeaban desde la derecha en el mismo ángulo. Celeste golpeaba justo en el centro en el momento de máxima tensión, cuando las puertas ya se flexionaban por los otros impactos. El momento tenía que ser perfecto, demasiado pronto o demasiado tarde, la fuerza se disiparía sin efecto. También les enseñó algo más, algo que podría salvarles la vida. Les enseñó gritos de guerra humanos, sonidos cortos y agudos diseñados para intimidar y concentrar la agresión. No se trataba de comunicaciones draconianas armónicas, sino vocalizaciones, gritos y rugidos humanos primarios que los humanos habían usado durante miles de años en combate. Los implantes interpretaron estas vocalizaciones como un comportamiento depredador, como una agresión dirigida hacia afuera, manteniendo latente la respuesta al dolor. Si bien los dragones trabajaron juntos con una coordinación sin precedentes, fue una brillante explotación de las limitaciones de los implantes. Los dispositivos no podían comprender el contexto ni la intención. Simplemente medían marcadores biológicos, y los gritos de guerra producían exactamente los marcadores asociados con la caza y la lucha. Llegó el día del ciclo de mantenimiento. Las puertas comenzaron a abrirse. El equipo de mantenimiento, en su mayoría esclavos humanos, entró arrastrando sus herramientas. Mia captó la mirada de un hombre, un humano mayor con cicatrices en el rostro. Hizo un gesto que sabía que él reconocería, una señal utilizada por la resistencia. Sus ojos se abrieron de par en par y asintió levemente. Maya gritó una sola palabra en draconiano. La palabra significaba libertad. Los 3 dragones se movieron al unísono. Héroes y Knicks golpearon las puertas desde ángulos opuestos, mientras que Celeste golpeó directamente al centro. El metal chirrió y se dobló. Las alarmas sonaron. Los guardias corrieron hacia el foso. Armas alzadas, pero demasiado lentas.
Las puertas explotaron hacia afuera. Escombros volaron en todas direcciones. El equipo de mantenimiento se dispersó. El miembro de la resistencia gritó a los demás que corrieran. Maya se subió a la espalda de Piro, aferrándose a sus escamas. El dragón se lanzó al aire, sus enormes alas batiendo con un sonido como un trueno. NYX y Celeste lo siguieron, sus rugidos sacudiendo los cimientos del complejo penitenciario. Aviones vidianos se apresuraron a interceptarlos, sus pilotos gritando coordenadas y soluciones de objetivos por canales de radio que Maya podía escuchar a través de altavoces integrados en la infraestructura de la ciudad. Pero los pilotos nunca se habían enfrentado a dragones que lucharan con inteligencia y coordinación. Habían entrenado contra bestias agresivas pero predecibles, criaturas que cargaban a ciegas y podían ser engañadas. Los héroes usaban su aliento de fuego no solo como arma, sino como cortina de humo, creando nubes de aire sobrecalentado que perturbaban los sensores y sistemas de puntería de la aeronave. La radiación térmica confundía a los misiles guiados por calor y dificultaba el seguimiento visual. NYX volaba bajo, aprovechando el terreno para romper la línea de visión, zigzagueando entre los edificios y usando sus escamas negras para mimetizarse con las sombras. Sus instintos de combate, perfeccionados durante años de lucha forzada en la arena, ahora estaban guiados por la inteligencia y el propósito. Celeste volaba alto, sus escamas plateadas reflejaban la luz del sol para cegar a los pilotos que la perseguían. Cuando inclinaba su cuerpo en el ángulo correcto, se lanzaba en picado repentinamente y luego ascendía con la misma rapidez. Su menor tamaño le otorgaba maniobrabilidad. Las aeronaves militares, más grandes, no podían igualarla. Maya se aferró a la espalda de Piro, aferrándose a sus escamas con los nudillos blancos, con el corazón latiendo con una mezcla de terror y euforia. El viento le azotaba la ropa y el cabello. El suelo se desdibujaba bajo ellos a velocidades imposibles. Podía oír explosiones tras ellos mientras misiles detonaban inofensivamente entre el humo y los objetivos falsos. Podía oír los gritos de frustración de los pilotos por sus radios mientras perdían la señal una y otra vez. Esto iba en contra de todo pronóstico, en contra de toda expectativa razonable. De hecho, estaban escapando. Maya los dirigió hacia el páramo más allá de la ciudad. Una vasta extensión de desierto y terreno accidentado que había sido abandonada después de que la contaminación industrial la hiciera inhabitable. Allí era donde la resistencia había establecido sus bases ocultas en las profundidades del subsuelo, en complejos mineros abandonados, anteriores a la conquista vidiana. Sabía que el imperio los perseguiría con todas sus fuerzas. La fuga de 3 dragones y un prisionero condenado no era solo una brecha de seguridad. No era solo una fuga. Era una declaración de guerra, un desafío fundamental a la autoridad del imperio. Si los prisioneros lograban escapar del foso de los dragones, si los dragones podían liberarse de su control, si una sola mujer humana podía desafiar al emperador y sobrevivir, entonces todo el sistema de miedo y dominación estaba en peligro. Volaron durante horas, distanciándose de la ciudad imperial. Los gemelos surcaban el cielo, proyectando largas sombras sobre el páramo. Al caer la noche y bajar la temperatura, Maya vio fuegos abajo, docenas de ellos dispersos por el desierto siguiendo un patrón específico. El miembro de la resistencia del equipo de mantenimiento había cumplido a la perfección su tarea. La señal se había enviado a través de canales subterráneos, mensajes codificados transmitidos por redes que el imperio ni siquiera conocía. Por todo el territorio imperial, células de la resistencia humana se alzaban simultáneamente, atacando depósitos de suministros, saboteando infraestructuras y liberando prisioneros. La huida de los dragones fue la chispa que habían estado esperando. La señal de que había llegado el momento de la acción coordinada. Aterrizaron en un cañón en las profundidades del páramo, cuyas paredes se elevaban cientos de metros a cada lado, creando un refugio natural contra la vigilancia aérea. Los combatientes de la resistencia esperaban allí, emergiendo de búnkeres ocultos excavados en las paredes del cañón. Había docenas de ellos,
hombres y mujeres de todas las edades, todos armados y con la expresión decidida de quienes habían elegido luchar en lugar de someterse. Entre ellos se encontraban científicos, antiguos ingenieros vidianos que desertaron al descubrir la verdad sobre las atrocidades del imperio. Eran personas que habían trabajado en laboratorios imperiales, que habían presenciado de primera mano la crueldad infligida a las especies conquistadas, que habían llegado a un punto en el que ya no podían participar en el sistema, aunque irse significara convertirse en fugitivos. Examinaron los implantes neuronales del dragón con equipos portátiles de escaneo, sofisticados dispositivos capaces de analizar la biotecnología sin activar los mecanismos de seguridad. Los escaneos confirmaron lo que Maya sospechaba. Los implantes podían extraerse, pero requeriría una cirugía delicada, herramientas de precisión que aún no poseían y un nivel de experiencia poco común incluso entre los mejores cirujanos vidianos. Los implantes se habían implantado en el sistema nervioso, con sus zarcillos enredados en estructuras cerebrales críticas. Retirarlos era como intentar extraer raíces de la tierra sin dañar la planta circundante. Un error, un corte en el lugar equivocado, y el dragón moriría instantáneamente o sufriría daño cerebral permanente. Pero tenían algo más. Tenían un desertor vidiano llamado Cal, un comandante militar que se había disgustado con la brutalidad del imperio. Sabía dónde fabricaban los vidianos los implantes neuronales. Conocía la ubicación de otros pozos de dragones dispersos por los territorios conquistados, y sabía que si lograban liberar más dragones, tendrían una fuerza aérea capaz de desafiar el dominio militar del imperio. Maya miró a Piro, NYX y Celeste. Les preguntó si estaban dispuestos a luchar, no por venganza, sino por la liberación. No solo por su propia liberación, sino por la liberación de todos los seres atrapados por la crueldad del imperio. Los héroes respondieron con un concepto en draconiano que Maya tradujo como fuego justo. No se trataba de la destrucción por la destrucción misma. Se trataba de quemar la injusticia para que algo mejor pudiera crecer en su lugar. Durante los meses siguientes, Maya se convirtió en un símbolo. Los humanos la llamaban la princesa dragón, un título que le resultaba vergonzoso, pero que aceptaba por su valor propagandístico. Los dragones la llamaban algo que se podría traducir como pequeña y feroz, un término de profundo respeto en la cultura draconiana. Lanzaron ataques coordinados contra fosos de dragones por todo el imperio. Cada vez que liberaban dragones, Maya pasaba horas comunicándose con ellos, enseñándoles que no eran armas, sino personas con derecho a elegir su propio camino. La mayoría se unió a la resistencia. Algunos simplemente volaron en busca de su mundo natal. Maya bendijo su decisión, de cualquier manera. La guerra que siguió fue brutal. El imperio vidiano había gobernado durante 3 generaciones y contaba con vastos recursos. Pero nunca se habían enfrentado a un enemigo que combinara la astucia humana con el poder de los dragones. Más importante aún, nunca se habían enfrentado a un enemigo que luchara por algo más que la supervivencia. La resistencia luchaba por el principio de que ningún ser debía ser esclavizado, que el consentimiento importaba, que la crueldad nunca estaba justificada. La inteligencia de Kill resultó invaluable. Lideró un equipo de asalto a la fábrica de implantes neuronales y la destruyó, asegurándose de que no se pudiera controlar a más dragones. También proporcionó los planos de un dispositivo que podía desactivar de forma segura los implantes y a los dragones que ya los tenían. La cirugía fue arriesgada, pero docenas de dragones liberados se ofrecieron como voluntarios para someterse a ella. Muchos sobrevivieron, otros no. Pero incluso los que murieron lo hicieron como seres libres que tomaron sus propias decisiones. Maya se encontró en un rol que nunca esperó. Asumida una posición para la que se sentía completamente incompetente. No era general ni guerrera, jamás había liderado tropas ni planeado campañas militares. Era diplomática, un puente entre especies, traductora no solo de palabras, sino de cosmovisiones y sistemas de valores. Negoció con esclavos libertos que padecían el síndrome de Estocolmo y no podían imaginar la vida sin sus amos.
Personas que habían sido condicionadas tan profundamente que la libertad se sentía como abandono. Se sentaba con ellos durante horas, escuchando sus miedos, reconociendo su trauma, ayudándolos a comprender que podían elegir un nuevo camino sin traicionar todo lo que habían sido. Aconsejó a dragones que sufrían traumas tras años de violencia forzada, ayudándolos a procesar la culpa por las vidas que habían arrebatado, la vergüenza de las cosas que se habían visto obligados a hacer. Muchos dragones luchaban con lo que la psicología humana moderna llamaría culpa del superviviente y daño moral. Habían matado para evitar el dolor, habían participado en su propia opresión, y ahora tenían que encontrar la manera de vivir con esos recuerdos. Ella mediaba en disputas entre células de la resistencia humana que discrepaban en la estrategia, grupos con diferentes filosofías sobre cómo luchar contra el imperio y que debería reemplazarlo. Algunos querían la destrucción total de todo lo vidiano. Otros querían la reconciliación y la integración. Algunos abogaban por la guerra de guerrillas. Otros impulsaban campañas militares convencionales. Maya tuvo que ayudar a estas facciones a encontrar puntos en común para construir consenso sin aplastar los desacuerdos legítimos. Aprendió que el liderazgo no se trataba de tener todas las respuestas, sino de crear un espacio para que otros las encontraran juntos. Un día, Piro le hizo una pregunta que casi la destrozó. Le preguntó si lamentaba haber rechazado al sobrino del emperador. Si hubiera dicho que sí, habría vivido con comodidad, tal vez incluso con lujo. No se habría enfrentado a la muerte en el foso del dragón. No estaría viviendo como una fugitiva, siempre un paso por delante de las fuerzas imperiales. Maya rió, y no fue una risa amarga. Le contó que, antes de su arresto, se había pasado toda la vida sintiéndose pequeña e impotente, traduciendo textos para un imperio que odiaba, pero al que le daba demasiado miedo resistirse. En el momento en que le dijo que no al sobrino del emperador, cobró vida de verdad. Todo lo que siguió, el miedo, el peligro, el dolor, fue real. Pero era auténtico. Ya no se limitaba a sobrevivir. Vivía según sus valores. Y eso valía cualquier precio. 2 años después de que Mia escapara del foso del dragón, la resistencia había pasado de ser células dispersas a una fuerza unificada que controlaba un territorio considerable. El imperio vidiano se estaba fracturando, su ejército se estaba dispersando demasiado, su economía se derrumbaba a medida que más planetas se rebelaban. El propio emperador lideró un asalto final contra el bastión de la resistencia, desplegando todo el poder de sus fuerzas restantes. Era una batalla que determinaría el futuro de docenas de mundos. Mas se encontraba en un acantilado con vistas al campo de batalla, flanqueada por Piros, NYX y Celeste. Cientos de dragones liberados llenaban el cielo tras ellos y miles de combatientes de la resistencia se mantenían firmes. La voz del emperador resonó por el campo de batalla desde altavoces amplificados. Ofreció condiciones. Si entregaban a Maya, la princesa dragón, concedería amnistía al resto. Si continuaban luchando, lo reduciría todo a cenizas. Mia dio un paso al frente para responder, pero Piro la detuvo con un suave toque de su enorme garra. Habló, y su voz resonó por el campo de batalla con un poder que silenció a todos. Habló en vidiano, el idioma del imperio, palabras que había aprendido de Maya. Explicó que habían sido esclavos criados para la violencia, que les habían enseñado que no eran más que armas, una pequeña humana sin más poder que su compasión, y que sus palabras les habían demostrado que estaban equivocados. Ella no los había comandado ni controlado. Simplemente les había ofrecido una opción. Y al ofrecerles esa opción, les había devuelto sus almas. Dijo que no la entregarían porque representaba algo que el emperador jamás podría comprender. Representaba el principio de que cualquier ser, por pequeño o impotente que fuera, tenía derecho a decir no a la tiranía. Y ese principio merecía ser defendido con la vida. NYX y Celeste unieron sus voces, creando una armonía que hizo temblar la tierra. Entonces, todos los dragones de la resistencia se unieron.
Cientos de voces se entrelazaron en una canción de desafío que se podía escuchar a kilómetros de distancia. La batalla que siguió fue feroz pero corta. El emperador esperaba esclavos y revolucionarios. Obtuvo guerreros coordinados que luchaban por algo más grande que ellos mismos. Sus fuerzas se desmoronaron. Muchos se rindieron. Algunos, incluidos los antiguos camaradas de Cal que habían desertado, se volvieron contra sus comandantes. El propio emperador fue capturado vivo. Maya insistió en ello. Quería que lo juzgaran por sus crímenes, no que lo martirizaran como un líder caído. El juicio duró meses con el testimonio de miles de víctimas. Fue declarado culpable de esclavitud, genocidio y crímenes contra la conciencia misma. Su sentencia no fue la muerte. Fue vivir como un sirviente en uno de los mundos que había devastado. Obligado a reconstruir lo que había destruido sin poder ni estatus, solo un trabajador entre trabajadores. Para él, fue peor que la muerte. Para Maya, fue la justicia. La guerra no terminó con un solo momento culminante, sino con un colapso gradual de la autoridad imperial en docenas de sistemas. Los planetas declararon su independencia. Las especies que habían sido esclavizadas encontraron su libertad. Y a pesar de todo, Maya trabajó incansablemente para construir algo nuevo. Ayudó a establecer la Concordancia, una coalición de mundos libres basada en los principios de consentimiento, cooperación y respeto mutuo. Fue un caos. Especies que habían sido enemigas durante generaciones tuvieron que aprender a trabajar juntas. Hubo disputas, casi conflictos, momentos en que todo estuvo a punto de desmoronarse, pero se mantuvo unido en gran medida porque la gente recordaba a la mujer que se enfrentó a la muerte en un foso de dragones y convirtió a sus verdugos en su familia. Los héroes NYX y Celeste se convirtieron en embajadores del pueblo draconiano. Lideraron expediciones para encontrar su mundo natal perdido, y tras años de búsqueda, lo lograron. El mundo natal quedó devastado, su población reducida a supervivientes dispersos, pero aún seguía allí. La Concordancia prometió recursos para ayudar a reconstruirlo. A Maya le ofrecieron puestos de poder. Ella los rechazó todos. Dijo que era lingüista, no política, y que tenía trabajo que hacer. Fundó el Instituto para la Comunicación Interespecies, una escuela donde seres de cualquier especie podían aprender a entenderse. Se convirtió en una de las instituciones más prestigiosas de la Concordancia. 10 años después de escapar del foso del dragón, Ma se encontraba en el gran salón del instituto. Era mayor, con canas en el pelo y cicatrices de batallas que nunca quiso librar. La celebración se celebró en un mundo colonial draconiano restaurado, en un anfiteatro excavado en roca viva. Miles de seres asistieron, y millones más observaron remotamente a través de la Concordancia. Cuando Maya subió al escenario, se sorprendió al ver que el anfiteatro había sido diseñado para parecerse al foso de dragones donde comenzó su historia. Pero en lugar de tierra quemada y huesos, estaba lleno de jardines. En lugar de muros para encerrar a los prisioneros, tenía arcos abiertos que conducían a la libertad. Era un monumento a la transformación, a la posibilidad de convertir lugares de muerte en lugares de vida. Maya habló y sus palabras se tradujeron simultáneamente a cientos de idiomas. Contó su historia no como una épica de heroísmo, sino como un simple relato de decisiones tomadas. Enfatizó que había estado aterrorizada por no saber si su enfoque funcionaría, por haber hecho simplemente lo que le pareció correcto en ese momento. Dijo que la lección no era que una persona pudiera cambiar el universo. La lección era que cada persona, cada ser, tenía el poder de elegir cómo responder al universo. Se podía aceptar la crueldad como inevitable o resistirla. Se podía ver a los demás como herramientas y amenazas o como personas. Se podían construir muros o puentes. Dijo que la humanidad no era especial porque los humanos fueran más fuertes, más inteligentes o moralmente superiores. La humanidad era especial porque los humanos, a pesar de ser frágiles, efímeros y a menudo insensatos, seguían intentándolo. Los humanos veían situaciones imposibles y decían,
Quizás no. Los humanos mostraban empatía incluso cuando parecía inútil. Los humanos construían comunidades a través de diferencias que parecían insuperables. Y eso, dijo, no era exclusivo de los humanos. Esa capacidad existía en todas las especies, en todos los individuos. El Imperio Vidiano había intentado eliminarla de los dragones, pero había sobrevivido, profundamente enterrada, esperando que alguien la reconociera. Dijo que el universo era vasto y a menudo hostil. Pero también estaba lleno de seres que intentaban encontrar un significado, conectar, construir algo mejor que aquello en lo que habían nacido. Y cuando esos seres se encontraban, cuando elegían verse de verdad, los milagros eran posibles. La multitud guardó silencio cuando terminó. Entonces Piro se levantó de donde había estado sentado al borde del anfiteatro. Comenzó a cantar una canción draconiana de recuerdo y esperanza. NYX y Celeste se unieron a él. Entonces todos los dragones presentes sumaron su voz. Después, otras especies se unieron, cada una a su manera, creando una armonía que trascendía el lenguaje. Ma estaba en el centro de todo, con lágrimas corriendo por su rostro. Era una anciana ahora, con el cuerpo desgastado por décadas de duro trabajo y decisiones más difíciles. Pero era feliz. Había vivido una vida que importaba. Había ayudado a construir un universo donde los seres podían elegir su propio camino. Tras la ceremonia, Maya la acompañó por los jardines que ahora llenaban lo que había sido diseñado como campo de ejecución. Él le preguntó cuál quería que fuera su legado, cómo quería ser recordada. Mia reflexionó un buen rato. Luego dijo que quería ser recordada como alguien que escuchaba. En un universo lleno de seres que clamaban por ser escuchados, ella se había tomado el tiempo para escuchar de verdad, para comprender, para reconocer a la persona que se escondía bajo la superficie. Y al escuchar, había aprendido que todo ser, humano, dragón o cualquier otra cosa, deseaba las mismas cosas fundamentales. Querían ser vistos. Querían ser valorados. Querían importar. Ella dijo que esa era la verdadera fuerza de la humanidad, no la tecnología, ni las armas, ni siquiera el coraje. Era la capacidad de reconocer la personalidad en los demás e insistir en que se respetara. Era la creencia obstinada de que todo ser consciente tenía un valor inherente, independientemente del poder o la utilidad. Los héroes le dijeron que había tenido un éxito inconmensurable. La concordancia se basaba en esos principios. Miles de millones de seres vivían ahora en sociedades que reconocían su dignidad fundamental. Niños de 100 especies crecieron aprendiendo que la fuerza no justificaba el derecho, que las diferencias debían celebrarse, que la cooperación era más fuerte que la dominación. Mia sonrió. Dijo que no era solo obra suya. Era obra de todos los que habían elegido ser mejores de lo que les habían enseñado. Ella era solo una persona que se había negado a aceptar la injusticia y había tenido la suerte de conocer dragones que sentían lo mismo. Mientras las lunas gemelas se alzaban sobre el anfiteatro del jardín, Maya y Pero permanecieron sentados juntos en un cómodo silencio. Habían vivido guerras y revoluciones, entre pérdidas y triunfos. Habían cambiado el universo y habían sido transformados por él. Maya sabía que su tiempo era limitado. Era vieja para los estándares humanos y su salud se deterioraba. Pero no tenía miedo. Había vivido plenamente. Había amado profundamente. Había marcado la diferencia. Los héroes también lo sabían. Los dragones vivían más que los humanos, y él sobreviviría a su pequeño y feroz amigo por décadas. Pero estaba agradecido por cada momento que habían compartido. Ella le había dado el mayor regalo imaginable. Ella se había entregado a sí misma. Los años siguientes fueron tranquilos para Maya. Continuó con su trabajo de traducción, pero a un ritmo más lento. Fue mentora de jóvenes lingüistas, enseñándoles no solo la mecánica del lenguaje, sino también la filosofía que lo sustentaba, la importancia de abordar cada traducción como un acto de empatía. Cuando finalmente falleció, rodeada de amigos y familiares, tanto humanos como de otros tipos,
toda la concordancia la lloró. Pero no fue un duelo triste. Fue una celebración de una vida bien vivida, de decisiones bien tomadas, de amor libremente dado y recibido. Su funeral se celebró en el anfiteatro del jardín, el lugar que se había transformado de escenario de ejecuciones en un símbolo de esperanza. Asistieron representantes de todas las especies de la concordancia. Héroes, NYX y Celeste cantaron la canción draconiana del fallecimiento honrado, y sus voces resonaron por todo el mundo. La enterraron bajo un árbol plantado en el centro del anfiteatro, en el mismo lugar donde había hablado por primera vez con los Piros décadas atrás. El árbol era un híbrido diseñado para tener características de plantas de una docena de mundos diferentes, un símbolo viviente de la cooperación y la unidad que ella había ayudado a construir. En su lápida, inscribieron palabras tanto en inglés humano como en draconiano. En inglés, decía Maya Foster, quien dijo que no. En draconiano, decía, guardiana de la llama, pequeña y feroz que nos enseñó a vernos a nosotros mismos. Pero su verdadero legado no residía en piedras ni ceremonias. Estaba en las decisiones que tomaban los seres de la concordancia a diario. Cuando alguien elegía la comprensión por encima del miedo, ese era el legado de Maya. Cuando alguien mostraba empatía hacia un desconocido, ese era el legado de Mia. Cuando alguien se negaba a aceptar que la fuerza era la razón, ese era el legado de Mia. Los dragones transmitieron su memoria, contando su historia a sus crías. Los humanos enseñaron a sus hijos sobre la mujer que había sido arrojada a un foso de dragones y emergió con una familia. Otras especies incorporaron su historia a sus propias tradiciones culturales, adaptándola a sus contextos, preservando su mensaje central. Décadas después de su muerte, el Instituto para la Comunicación Interespecies estableció el Premio Maya Foster, que se otorga anualmente a seres que ejemplificaban sus principios. El primer galardonado fue un joven vidiano que había pasado años ayudando a las víctimas del antiguo imperio a sanar de sus traumas. El segundo fue un erudito draconiano que había desarrollado nuevos métodos para enseñar empatía a través de las barreras entre especies. El tercero fue un ingeniero humano que había diseñado prótesis que podían adaptarse a la fisiología de cualquier especie. Los premios continuaron año tras año, reconociendo a seres que eligieron construir puentes en lugar de muros, que vieron potencial para la amistad donde otros solo veían diferencias, que comprendieron que el universo era mejor cuando todos tenían voz. Pero vivió 50 años más después de la muerte de Mia. Siguió activo en asuntos de concordancia, sirviendo como estadista y mediador, pero su corazón siempre estaba en el anfiteatro del jardín, donde se sentaba junto al árbol que crecía sobre la tumba de Maya y recordaba el día en que una mujer humana aterrorizada le habló en patrones armónicos y lo cambió todo. Cuando finalmente falleció, fue enterrado junto a ella. NYX y Celeste siguieron su camino, una a una, uniéndose a la familia que habían encontrado en un lugar diseñado para la muerte, pero transformado en algo hermoso. El árbol creció con los años, sus ramas se extendieron, sus raíces se profundizaron. Se convirtió en un lugar de peregrinación, un lugar donde seres de toda la concordancia acudían a reflexionar sobre los principios que mantenían unida a su sociedad. Y a veces, tarde por la noche, cuando el jardín estaba vacío, los visitantes reportaban escuchar sonidos en el aire alrededor del árbol. Patrones armoniosos que parecían casi una conversación. La voz de una mujer cantando se entrelazaba con la profunda resonancia del canto del dragón. Ecos de una amistad que había trascendido la muerte al igual que había trascendido las especies. El universo continuó como siempre. La concordancia enfrentó nuevos desafíos, experimentó crecimiento y reveses, evolucionó y se adaptó. Pero los principios fundamentales permanecieron, transmitidos de generación en generación, recordados en historias, ceremonias y decisiones diarias. Y siempre que alguien preguntaba por qué la concordancia funcionaba cuando tantos otros intentos de cooperación multiétnica habían fracasado, la respuesta era siempre la misma. Funcionó porque se construyó sobre una base de reconocimiento. Reconocimiento de que todo ser consciente era una persona digna.
Reconocimiento de que las diferencias no eran amenazas, sino oportunidades de crecimiento. Reconocimiento de que el universo era mejor cuando los seres elegían la cooperación en lugar de la dominación. Estos principios se habían demostrado en un foso de dragones en las circunstancias más inimaginables. Por una mujer sin más poder que su compasión y sus palabras, y por dragones a quienes se les había enseñado que eran armas, pero que eligieron recordar que eran personas. Esa fue la historia contada a los niños de toda la concordancia. Esa fue la historia que inspiró a generaciones de diplomáticos, científicos, artistas y seres comunes que intentaban vivir una vida plena. Esa fue la historia que nos recordó a todos que, por muy oscuras que parecieran las cosas, el cambio era posible. La transformación era posible. La libertad era posible. Porque una vez, un imperio arrojó a una mujer a un foso de dragones esperando que muriera. Pero ella se negó a ser una víctima. Se negó a ver monstruos donde había personas. Se negó a aceptar que el universo tuviera que ser cruel. Y en esa negativa, en ese simple acto de ver y ser vista, lo cambió todo. Y ese fue el final de la historia. Si has leído hasta aquí, no olvides dejar tu opinión sobre la historia en los comentarios. Ya sean positivos o negativos, tus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, dale a me gusta y suscríbete al canal para ver más historias como esta. Y aquí en pantalla les dejo otro video que seguro les gustará. Un abrazo y nos vemos en la próxima.